¿Qué chicos? Nuevamente buenos días. Estamos viendo algo nuevo, es potencia y energía eléctrica en circuitos. Ya no estamos en potencial. Nótese que la palabra dice potencia, lo que implica otro concepto. Ya, súper importante. Para el objetivo de hoy día, yo quiero que nosotros podamos trabajar los conceptos nuevos de energía y potencia cuando estos están dentro de un circuito eléctrico, cuando estamos en presencia de una ley de Ohm, cuando vamos a hablar de una FEM que da un voltaje, un diferencial de potencial, que va a permitir que la corriente circule dentro del circuito, que vamos a tener unas resistencias que van a estar involucradas. Por lo tanto, la clase de hoy día tiene relación directa con la clase anterior. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque es lo que nos va a permitir desarrollar el concepto completo. Avancemos un poquito. Nosotros ya habíamos visto que un circuito era un medio por el cual se transportaba la corriente, ¿verdad?, de un lugar a otro, y en este caso nos vamos a referir para transportar energía de un lugar a otro. Como dice acá, cuando cuando las partículas en movimiento, en este caso van a ser los electrones, recuerden que son ellos los que se mueven, ¿cierto? Ellos son los responsables. Se transfiere energía eléctrica desde una FEM hasta este dispositivo. Esta energía que se transmite se va a transformar en otra. Entonces, cuando yo estoy, ¿cierto? Por ejemplo, el control remoto. El control remoto tiene dos pilas, dos baterías. Esa energía que está acá adentro se transforma en un impulso. En este caso, en un impulso de radio, por ejemplo. Yo presiono el botón y enciendo la televisión. Le envía el impulso y hace que la televisión se inicie. En el caso de, acá yo le puse, por ejemplo, calor en un tostador. O sea, por ejemplo, enchufamos nosotros en nuestra casa el calefactor, ¿cierto? En estos días que hace frío, colocamos el calefactor, lo enchufamos, la energía eléctrica que circula por el enchufe llega hasta el calefactor está cerrado, porque el circuito, recuerde que va a estar cerrado hasta que yo apriete el botoncito que dice prendido, ahí abro el circuito y entra la energía eléctrica. Y dentro del calefactor, ella transforma esa energía eléctrica en energía calórica. ¿Ya? Ese es como el proceso que hace. ¿Ya? Se enchufa, ingresa una energía eléctrica por el cable, llega hasta el calefactor, espera para poder ser introducido, ¿cierto? Se pincha, se presiona el botón de encendido del calefactor y la energía eléctrica se transforma en una energía calórica en el caso de un hervidor, el tostador, ¿cierto? Etcétera. Avancemos un poquito. Definición de energía eléctrica nosotros ya la teníamos de antes. ¿Ya? Esta es la definición de energía eléctrica cuando yo dispongo de las cargas eléctricas. ¿Ya? Estoy recordando materia anterior, en el contexto de cuando nosotros veíamos en quietud, ¿cierto? No estábamos en movimiento, estábamos en electroestática. ¿En qué unidad se mide la energía? En joules. También nosotros habíamos visto un concepto de trabajo, que era la diferencia de la energía que hacía que la fuerza pudiese tomar esta carga de prueba y trasladarla, ¿verdad? Todo esto que estoy mencionando ahora lo vamos a relacionar ahora con lo que es dinámico, con lo que se está moviendo. Potencial eléctrico también va a estar relacionado, ¿cierto?, como el trabajo sobre la carga. Recuerde que se medía en voltaje, y para nosotros el potencial eléctrico o diferencial de potencial, ¿cierto?, van a ser sinónimos. Nuevamente estamos mirando la versión anterior, versión electroestática, y nos vamos ahora a introducir nuevamente a la versión dinámica. Y tenemos lo siguiente. Cuando una carga circula dentro del conductor, que es un elemento del circuito, ¿cierto?, se va a generar un campo eléctrico dentro, ¿ya?
Y eso va a hacer que A se realice un trabajo. Ese trabajo que efectúa la carga para moverse, ¿cierto? Va a ser correspondiente al producto entre la carga y el voltaje. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Acá. Si el potencial fuera positivo, la fuerza que el campo va a ejercer es la misma. Ya recuerden que mantenía el signo, ¿cierto? Cuando el trabajo es positivo y el potencial es positivo, pasa de mayor a menor potencial. Si yo digo que mi potencial fue negativo, es porque fue al revés, fue de menor a mayor, ¿ya? La intensidad de corriente va a quedar expresada de esta manera, donde delta Q es la carga que va circulando, I es la intensidad de corriente y delta T es el tiempo de circulación. Entonces, ¿cuánta carga circula? Es equivalente a la intensidad de corriente por el tiempo que se esté dando la circulación. Acá. Vamos a redefinir entonces mi fórmula de trabajo. Quiero que aquí presten un poquito de atención. Esto que está acá es lo que a mí me importa. Si ustedes ven aquí abajo, hay un número que dice 1 y 2, ¿verdad? Es para que ustedes tengan la relación desde que tiene que haber un punto inicial 1, un punto final 2. Si no me acomoda esta escritura, yo podría escribir A, B. ¿Ya? Pero a la larga, ¿qué estoy diciendo? Que es el voltaje entre dos puntos, entre un punto de inicio y un punto de término. Por lo tanto, trabajo va a corresponder al voltaje involucrado en este tramo por la intensidad de corriente que esté circulando y el tiempo que demore la circulación. ¿Ya? Avanzamos un poquito. Esta razón temporal de transferencia se conoce como potencia. La potencia corresponde a cuánto trabajo se efectúa en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar de watts de potencia. Por lo tanto, si nosotros tomamos por ejemplo, un parlante, ¿cierto? Un equipo de sonido, y vemos que abajo dice, no sé, máximo 8000 watts. Voy a inventar, ¿cierto? Voy a inventar este número. 8000 watts. ¿Qué está diciendo? Que la potencia que alcanza es 8000 en un segundo. Por cada segundo de transmisión hay un trabajo, hay una energía de 8000. 8000 joules se consumieron en un segundo. Eso quiere decir potencia. ¿Ya? Para efectos nuestros, en un circuito, ¿cierto? La potencia también la vamos a poder representar por el voltaje que está otorgando la FEM y la intensidad de corriente que está circulando. Se mide en watts, aunque muchas veces se ocupa el kilowatt. Por lo tanto, cuando ustedes vean, va a aparecer así, por ejemplo, 8 kilowatts. Y estoy diciendo 8000 watts de potencia. Eso significa, la mayoría de los dispositivos eléctricos habla en kilowatts, ¿ya? Entonces ahora ustedes van a poder entender qué significa. Que haya 8000 kilowatts o 8 kilowatts, significa que se consumen 8000 joules de energía en cada segundo que ese dispositivo está funcionando. Entonces, si ustedes se fijan ahora, los dispositivos electrónicos, antes no ocurría, pero ahora sí, vienen con una etiqueta de la A a la E, donde A presenta un color verde y va cambiando de tono hasta la E que es rojo, donde A es el consumo más eficiente y donde E es el consumo menos eficiente. Entonces uno ahí puede saber, o que te recomiendan los expertos siempre, que tú compres o adquieras un dispositivo que esté dentro de la A o la C, porque son las que menos consumen y es mayor, es como la misma efectividad, pero menor consumo. Ahorro luz, ahorro energía eléctrica, me sale más baja la cuenta. En cambio, hay dispositivos que son de alto consumo, por ejemplo, los hervidores.
un hervidor enchufado consume muchísima energía. ¿Por qué? Porque tiene que traspasar del agua que está helada, tiene que elevarle la temperatura hasta hacerla ebullir, que es cuando termina, hasta que, si ustedes se fijan abajo, tiene como una especie de espiral, ¿cierto? Se calienta al rojo vivo, nosotros no lo vemos, pero para que se hagan la idea visual. ¿Y qué es lo que hace? Eleva la temperatura del agua. ¿Para qué? Para que se pueda hervir. Y cuando hirvió el agua, automáticamente baja, se apaga, ¿verdad? El hervidor entiende, estoy en funcionamiento hasta que el agua hierve. Cuando el agua deja de hervir, se apaga. ¿Se entiende la idea hasta el momento, no? Por lo tanto, nosotros cuando hablemos de potencia, de watts, vamos a hacer la relación entre el voltaje que produce la FEM y la intensidad de corriente. Avancemos un poco más. Si en el segundo punto hay mayor potencial, o sea, voy de menos a más, diremos que el trabajo es negativo, ¿ya? Y que hubo una transferencia hacia afuera del conductor. Recuerde que lo normal, lo lógico, es ir de más a menos, del punto de salida mayor potencial, punto de llegada menor potencial. Recuerde que nosotros teníamos la figura de la clase anterior del circuito que avanza desde la línea de menor longitud, mayor longitud, ¿verdad? Y va de más a menos. Eso es lo lógico, eso es lo normal. Pensemos si lo que estoy viendo es una resistencia, ¿ya? Cuando el elemento por donde va circulando la carga es una resistencia, nosotros teníamos esta expresión anterior. Voltaje era intensidad por resistencia, ¿ya? Recuerden que acá abajo, si ustedes quieren, pueden omitir el hecho de que va desde un primer a un segundo lugar para que no les complique. Y nosotros seríamos por ley de Ohm que voltaje era intensidad por resistencia. Por lo tanto, la potencia va a quedar reescrita. Antes, yo había dicho que, fíjense aquí, que este voltaje que está acá, lo voy a reemplazar por eso. Entonces, aquí va a ir una I y la resistencia, perdón, escribí pésimo. Entonces voy a tener I por R por I. Por lo tanto, voy a tener I cuadrado por resistencia. Y voy a reescribir esta expresión en términos del voltaje nuevamente. Si usted recuerda, ¿cierto? La intensidad de corriente era voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Yo le estoy hablando al grupo de compañeros estudiantes que la semana pasada estuvo en mi clase. Si la intensidad de corriente es voltaje sobre resistencia, este I que está aquí al cuadrado, escribámoslo en términos de ella. O sea, yo tendría voltaje cuadrado, abajo tendría resistencia cuadrado, ¿verdad? Una resistencia. Y en este caso, como tengo voltaje cuadrado por resistencia sobre resistencia cuadrado, esta resistencia va a borrar a una de ellas y me va a quedar con una sola. Por lo tanto, la potencia también se puede escribir en términos del voltaje y la resistencia. Por lo tanto, estoy en una prueba, estoy en una pregunta y me están pidiendo determine la potencia de este circuito. Si conozco el voltaje y la intensidad, ocupo la primera expresión. Si la intensidad no es un elemento que a mí me dieron, pero sí tengo la resistencia, puedo ocupar esta segunda expresión. Entonces voy a tener dos fórmulas para hablar de potencia. Voltaje por intensidad o voltaje cuadrado sobre resistencia. Ambas son semejantes. Por lo tanto, puedo ocupar una en función de la otra dependiendo de con qué elementos esté dándome el problema. ¿Ya? Avanzo un poquito. Por lo tanto, esta relación anterior que yo le estaba hablando de transformar de voltaje-intensidad hacia voltaje
cuadrado con la resistencia se llama efecto Joule, ¿ya? O ley de Joule, ¿ya? Dice, el potencial en el primer lugar siempre debiera ser mayor que en el de segundo, ¿ya? O sea, estamos hablando de que el voltaje va de más a menos, lo lógico, lo que nosotros queremos que ocurra. Entonces, fíjense aquí, cuando dice, en el primer lugar, por donde entra la corriente hacia la resistencia, debe ser mayor que por donde sale. La corriente va a entrar por el terminal de mayor potencial y esta potencia representa esta relación de la energía que se transmite alrededor o dentro del circuito. ¿Ya? Esa es la potencia. Cuánta energía está dentro del circuito en una unidad de tiempo. ¿Ya? Avancemos un poquito. Cuando un culombio, una unidad de carga, pasa por dentro del conductor, consume una energía que es equivalente al potencial. Cuando las cargas chocan dentro del circuito, ¿cierto? Dentro del lugar por donde va circulando, van perdiendo o van entregando parte de su energía. A medida que ellos van rebotando, van perdiendo energía y la van entregando al interior. Por lo tanto, los átomos van perdiendo un poquito de energía que va siendo ganada por por este interior, por este lugar por donde va circulando. ¿Ya? ¿Qué hace esto? Que vaya aumentando la temperatura dentro. Es lo que explicaba antes con el efecto del calefactor, ¿ya? A medida que los átomos van chocando dentro, van perdiendo energía que va siendo ganada por el conductor, y este conductor va aumentando su temperatura. Por lo tanto, dice, si no hay un motor o tipo de aprovechamiento de esta energía, se convierte en calor. Por eso que si ustedes se fijan, el hervidor, que también el ejemplo que les mencionaba, tiene esta cosita como ¿cómo les puedo decir? Como esta espiral que va por dentro, que como no se aprovecha la energía de otra forma, se transforma en calor, porque no la ocupa. Recuerden que la energía jamás se pierde, siempre se transforma en otra. Ya es un elemento que jamás cesa, no es nulo, está en constante movimiento y transformación. Por lo tanto, la energía que el átomo pierde, ¿quién la recibe? La recibe el conductor. Cada resistencia va a tener una especificación de potencia, que es lo máximo que resiste. Por eso les decía adelante, la mayoría de los artefactos dice cuánto voltaje resiste, cuántos watts de potencia recibe. No sé si ustedes se han fijado, pero la mayoría de los secadores de pelo, por ejemplo los alisadores, aquí las niñas a lo mejor me pueden aportar, cuando uno no los compra en el país, sino que son como marcas importadas, por así decirlo, vienen con un adaptador. El macho que trae el dispositivo son como dos patitas, como dos boquitas de pato, y viene un adaptador. ¿Por qué? Porque ese primer enchufe está adaptado para otros países donde dentro de su tendido eléctrico hay un voltaje, una potencia distinta a la de nosotros, a la de nuestro país. Acá por regulación, si ustedes se fijan, a mí los dispositivos dicen máximo 220 voltios, porque si uno tiene muchas cosas enchufadas, ¿cierto? Y se está generando mayor cantidad, de repente, ¿qué es lo que pasa? El interruptor se cae. Cuando hay una fuga, cuando hay un problema, porque avisa, hey, esto es mucho, me apago, antes de dañar los dispositivos, porque los dispositivos vienen como sabiendo en su interior, pensemos que es un ente consciente, cuánto es lo que puede tolerar hasta antes de dañarse. Esta especificación yo la conozco, es tan importante como la resistencia misma, ¿ya? Ahora, muchas veces, el calentamiento de estos conductores tiene efectos positivos, como las parrillas eléctricas, los radiadores, las planchas, etc. O sea, que se sobrecalienten es algo bueno. Y por ejemplo, ahora las planchas de pelo sobre todo, ya cuando uno está ocupando la plancha, si ustedes se fijan, las que vienen con una luz de aviso. Usted se está alisando y cuando está a su máxima temperatura, antes de que se dañe, se apaga.
¿Y qué es lo que hace? Comienza a enfriarse de a poco, paulatinamente. Mientras usted sigue alisándose el pelo, mientras usted sigue teniendo calor para alisar el pelo, ella va bajando. Y cuando se da cuenta que está a baja temperatura, se vuelve a prender. Y no es que ustedes la enchufen o desenchufen, por sí sola viene regulada para evitar que se dañe la plancha. Y estamos.